Hoy jueves estamos aquí haciendo un nuevo directo en nuestro canal de incubadoras caseras. Lo hacemos por dos motivos. El primero de ellos porque aquí en nuestra localidad de fiesta, es día de fiesta, y bueno, hemos creído que en vez de grabar el vídeo presentando este termostato que estáis viendo y ponerlo cualquier otro día entre semanas, pues ¿por qué no hacerlo en directo? Lo hemos recibido a lo largo de estos días, lo teníamos encargado ya hace tiempo y nos llevamos la sorpresa cuando por fin nos llegó. Es el termostato, ahí lo tenéis, STC 3028. Un termostato que, aparte de termostato, como veis aquí en esta parte, tiene dos displays, es también higrostato. Trae para el tema de la humedad relativa. ¿Que por qué hemos escogido este termostato? Pues simplemente porque vosotros nos habéis pedido en más de una ocasión que viéramos el funcionamiento, conexión, calibración y demás de este modelo que por lo visto utilizáis mucho. Saludamos a Denise, saludamos a Jorge, que se acaba de incorporar ahora mismo con nosotros. Aquí en nuestra localidad no tengo reloj ahora a mano, pero son ya las 10 de la noche pasaditas. Y bueno, imagino que por ahí, pues si nos escucháis en Latinoamérica, diferencia de entre 5 o 7 horas y dependiendo de qué parte del mundo, pues su diferencia horaria y demás. No creo que sea mala hora. Como digo, es un termostato, nosotros hemos utilizado en nuestro canal el STC 1000, que desglosamos a fondo cómo se conectaba, cómo se calibraba, cómo se programaba, en fin, desde USA Javier también está por ahí ahora mismo incorporándose. Y creo que hicimos un par de incubadoras con el STC 1000. Este tiene la ventaja de que para las personas que tengáis serios problemas para conseguir la humedad relativa, pues trae también esa parte de higrostato que nos permite, además de tener un referente de la humedad relativa que tenemos en el interior de nuestra incubadora, también nos permite, pues, lo mismo que hacemos con la temperatura, marcarle unos márgenes, una mínima y una máxima de humedad relativa para que vaya actuando por ahí. Saludamos a Girona, donde también se incorporan desde allí Ibrahim. Argentina dice que son las 5:20. Jorge, saludos. También Julio. En fin, poco a poco os vais incorporando. Bienvenidos a todos. La ventaja que tiene, como decía, es la del higrostato. Aparte de que la sonda, como veis, tiene una sola que nos sirve para medir la temperatura y la humedad, pues aunque no utilizáramos la parte del higrostato para controlar la humedad relativa, porque, por ejemplo, como en mi caso aquí, no lo necesitáramos, pues mira, sería otra opción de tenerlo como referente de lo que es la humedad relativa, simplemente como medidor de humedad relativa, ¿vale? No cuesta mucho, la verdad. Es muy utilizado. He leído muy buenas críticas acerca de este termostato higrostato STC 3028. Muy buenas críticas, la verdad. Y comentaros que ya digo, muchos, muchísimos de vosotros lo habéis comprado y rápidamente nos decís, Antonio, haz vídeos sobre este termostato higrostato para ver cómo se conecta, cómo se hace, en fin, pero no podemos ir tampoco como si fuéramos una carta y responder rápidamente haciendo vídeos, porque por cuestión de tiempo no sería imposible, ¿vale? De todas maneras, aquí estamos, vamos acudiendo tarde, pero ahí vamos, ¿no? A nuestro ritmo, a nuestro paso. Hoy hace mucha calor también aquí en Marchena, es de noche ya, pero la verdad es que, como decimos por aquí, el veranito poco a poco va asomando la patita y ya las temperaturas, una vez que el cielo está despejado y no hay ninguna borrasca por ahí, ninguna tormenta, ya cuando el sol tiene vía libre, la temperatura sube fácilmente por encima de los 30-35 grados y esto es solo el principio, nos queda todavía todo el verano por delante. De precio, pues de precio no está nada mal. Dependiendo del sitio donde se busque para comprar, hay variaciones bastante importantes de precio. Yo creo que a nosotros, eh, creo que nos ha salido por unos 7 euros aproximadamente. Y digo creo porque ya
Ya que hicimos el pedido, pues aprovechamos para encargar algún que otro componente para seguir viendo más cositas, más dispositivos y para seguir avanzando. Y lo mismo que pensamos hacer con este termostato aquí en nuestro canal principal, y después haremos otros especiales en nuestros canales para conocerlos más a fondo, dependiendo desde el punto de vista que lo queramos mirar o probar o utilizar, pues ya iremos viendo más cosas, ¿no? Samuel, desde República Dominicana, buenos resultados. Bueno, no me ha dado tiempo a leer el comentario, pero en fin, por cierto, que si queréis que os responda algo, pues nos lo dejáis eh, a pie de vídeo cuando finalicemos el directo y ya lo iremos comentando. Hay un compañero que decía que los huevos pican los pollitos, pero no terminan de salir. Sin más detalles y sin conocer nada ni poder echar mano a la incubadora, tiene pinta de ser por humedad relativa de incubación baja, aunque también suele pasar con temperatura baja de incubación porque los pollitos no se forman del todo, no llegan a alcanzar los plazos que deben de cumplir de formación y están tan débiles que a lo mejor alguno tiene fuerza de romper, pero ya no más. Seguimos saludando a Jordi, seguimos saludando desde Guayaquil, Ecuador, que también están por ahí incorporándose. Vamos al termostato. No tiene mayor historia, ¿vale? Es fácil de usar a priori. Fijaros que las conexiones 1 y 2 son para meterle la luz de nuestros hogares. Yo evidentemente aquí está marcado. He seleccionado 110, 220 voltios. Aquí manejamos 220 voltios. Después las conexiones 3, 4 y 5 son para la sonda, que es compartida temperatura y humedad relativa. Es una la que trae, aquí la tenéis. Trae incluso un orificio aquí, a ver si lo cojo, para sujetarlo en lo que es la incubadora y tiene que estar bien sujeto porque si no, nos vuelve loco las mediciones de temperatura y humedad. Así que importante que cuando se fije la sonda, si la ponemos vertical, tiene que quedar así y no con el tiempo que vaya moviéndose de un lado a otro, porque creedme que un mínimo movimiento, cualquier alteración del interior, pues supone variaciones de temperatura y humedad, ¿no? Después, fijaros, aquí en esta parte, pues tiene dos relés. Como tiene termostato e higrostato, ¿veis? Tiene aquí un relé de salida para la humedad relativa, que no hay dudas que te marca en grados centígrados, ¿veis? Y aquí RH, Relative Humidity, ahí está mi inglés, humedad relativa, conexiones 6 o 7 para el otro relé, ¿vale? Entonces podemos comentaros que tiene un doble montaje este termostato. Uno, si utilizamos la parte de temperatura, además te lo viene marcado aquí con un 1, ¿veis? Grados centígrados, y otra parte que te viene marcado aquí, a ver si enfoca con el número 2, y es la parte de humedad relativa, ¿vale? Tiene los dos displays y también tiene aquí en esta parte en la botonera, fijaros, lo voy a arrimar a ver si se enfoca. Aquí está, ¿veis? Pues viene marcado como 1 y como 2 para los ajustes. 1 de la humedad, perdón, de la temperatura, ¿veis? El 1, aquí está temperatura, y el 2, estos dos botones de abajo, para la humedad relativa, ¿vale? Jordi nos dice que tiene este termostato y que le funciona muy bien. Seguimos saludando a un compañero, José Emilio, desde Yucatán. En fin, ¿qué tipo de resistencia, cuántos vatios para ese termostato? He leído un poquito así por encima y los dos relés que trae, tanto para temperatura como para humedad relativa, aguantan hasta 10 amperios de consumo, lo que quiere decir que podemos poner bastantes vatios de potencia, ¿vale? O sea que estos termostatos, lo mismo que este del que estamos hablando, de este STC, cualquiera otros dispositivos aguantan bastante potencia de carga a la salida de relé, y que en las especificaciones suele venir ese dato porque es importantísimo, serigrafiado incluso encima del termostato o por aquí en la base del mismo, ¿no? Pero que aguantan bastante, ¿vale? Un saludo para Galicia, qué bonita zona. Manuel, que también se acaba de incorporar. Pues nada, como digo, no sé por ahí si por la zona donde nos estáis escuchando de España es fiesta o no, porque aquí es fiesta, festividad del Corpus, y no en todas las zonas pues es día de fiesta. Aquí hemos aprovechado para ello y por eso estamos haciendo este directo. Nos comentaba ahí un compañero que si puedo facilitarle el número de WhatsApp.
nosotros normalmente no facilitamos, habitualmente, perdón, no facilitamos nuestro número de teléfono porque Manuel nos dice desde Galicia que aquí todo trabajar. Bueno, eh, si facilitáramos nuestro número de teléfono, quiero que me entendáis, me volvería loco por el trabajo, por los cambios horarios, en fin, si me pongo a repartir por ahí el número de teléfono, pues ya digo, nos volveríamos locos y no puede ser. Por eso tenemos nuestro correo o a través del Messenger nos podéis preguntar lo que queráis o a pie de vídeo y os contestaremos lo más rápido posible, que cada vez es más lento porque cada vez son más los comentarios y cada vez somos más, ¿vale? Es el problema. Saludo para República Dominicana, también hay por ahí alguna que otra persona que se acaba de incorporar. Lo que pretendemos hacer con este dispositivo, pues como hemos hecho con otros, es conocerlo a fondo, ¿vale? Queremos enseñar, ahí desde Cuba también, Ana Beatriz, un saludo para Cuba. Lo queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano de este dispositivo. Hoy estamos hablando un poquito, ahora con la subida de la luz nos fastidió la incubación. Manuel de Galicia aquí, para los que nos escuchéis desde fuera, desde otros países y demás, aquí en España no se habla otra cosa de los nuevos tramos horarios de consumo eléctrico, que la verdad, bueno, el consumo de luz cada vez más por las nubes, más disparados, y ahora nos han puesto unos tramos horarios donde evidentemente los tramos más económicos son cuando menos cosas se pueden hacer, sobre todo en horario nocturno de madrugada, y los más caros pues os los podéis imaginar en las horas puntas del día, pero así estamos. 4 de la mañana se vuelve loca. También desde Madrid, uno que es desde Honduras, perdona, y así seguimos. Bueno, no voy a mirar los comentarios porque si no, no avanzamos, ¿no? Ya digo, dejadme lo que queráis a pie de vídeo, en comentarios, y después ya os responderé más tranquilo. Que como digo, nuestra intención es conocer a fondo todo lo que podamos de este dispositivo. Hoy estamos tomando contacto con él porque lo hemos recibido en esta semana, hace poquito. Después, pues nos centraremos y Carlos, desde Cuba, un saludo, y veremos las conexiones, intentaremos explicarlo lo más fácil posible. Después navegaremos por el menú para saber marcar la máxima y la mínima de temperatura y humedad relativa. Y después, pues ya a lo mejor más adelante, si hacemos otra incubadora, pues lo podemos utilizar como controlador de la temperatura en esa incubadora. Ya digo que aquí el problema de la humedad lo tenemos prácticamente fácil porque se consigue fácilmente un 60% en el interior de la incubadora. Pero la parte de higrostato viene muy bien para quien las quiera utilizar. Normalmente, pues ahí en la parte de higrostato se utilizan resistencias sumergidas en agua para una mayor evaporación, humidificadores y demás, tanto interiores como exteriores, con un tubo que metan el vapor para adentro. En fin, hay varias formas de hacerlo e intentaremos hacer algunas de ellas. En lo que es el aparato, pues explicaremos las conexiones para que no tengas ninguna duda. Aquí, gracias a Dios, lo tenemos tan fácil que, por ejemplo, fijaros, yo creo que hicimos un vídeo de eso aquí en nuestro canal, que en distintos bazares venden lo que son ambientadores que van a base de agua y unos tubitos de perfume para ambientar la casa, que valen muy económicos y que se pueden utilizar como pequeños humidificadores, porque utilizamos solo el depósito de agua que tienen, controlados por el higrostato, y ya está, no tienen mayor historia y no hay que comerse la cabeza buscando resistencias sumergidas en agua o coger un tupper con una resistencia y un ventilador que fuerce el paso de esa humedad a través de un tubo al interior. En fin, que reconozco que aquí lo tenemos más fácil, un paso más fácil que en otras partes donde me comentáis que hay mucha complicación para conseguir dispositivos o componentes para vuestras incubadoras caseras, ¿no? Lo cual tiene mucho más mérito, porque es difícil, ¿no? Muchas veces, y si encima tenemos esas pegas o esos problemas económicos o de encontrar los componentes, pues hay que reconocer que la verdad es más la satisfacción cuando conseguimos resultados. Raúl Caballero nos saluda desde Francia, curioso. También ahí tenemos a Edgardo desde Argentina, seguimos saludando.
a todos los que os vais incorporando a este pequeño directo que hemos decidido hacer aquí hoy en nuestro canal de Incubadoras Caseras. Poco más. Nosotros dentro de poquito pues nos reuniremos la familia, cenaremos y mañana viernes no es día de fiesta, trabajo ya con normalidad y ya para el fin de semana iremos pensando cuál será el siguiente vídeo con el cual seguiremos aquí en nuestro canal de Incubadoras Caseras, ¿vale? La diversión de Pedro. Me saludas, por favor, que es mi sueño. Pues fíjate, si ese nada más es tu sueño y está en nuestra mano, un saludo muy fuerte para todos los que estáis ahí y nos vais siguiendo aquí en nuestro canal, ¿no? Pues lo dicho, en principio he estado viendo información de este termostato, higrostato, de nada. Y parece un buen dispositivo, ¿no? La lástima de lo que nosotros hacemos, ¿no?, aquí es que en la mayoría de las ocasiones las incubadoras que vamos realizando pues las vamos reciclando para los componentes, ¿no? Para otras cositas, ¿no? Y no podemos decir en el tiempo cómo se van comportando estos componentes porque evidentemente otras incubadoras centran después en un futuro nuestra atención, reciclamos algunos componentes, pero ya nos centramos en las nuevas y le hacemos varias pruebas para ver qué es lo que nos interesa, si funciona o no, pero no tenemos ese test de durabilidad en el tiempo, ¿no? No podemos hacer un seguimiento de incubadoras que a lo mejor de las que vamos haciendo podamos decir, mira, llevan 3 años y funcionando, llevan X tiempo y funcionando. Pero sí tenemos a lo largo de nuestra experiencia, pues otras incubadoras que hemos hecho a compañeros, amistades y familias y llevan años y años funcionando y siguen ahí, ¿vale? Siguen ahí. Eh, Luis dice que me gustaría una incubación de un huevo grande, por ejemplo, de avestruz. Fijaros, estamos en ello. Lo que pasa, por ahí Karina nos dice que ha conseguido sacar pollitos en su incubadora y le damos la enhorabuena, ¿no? Hace un tiempo estuvimos por aquí en contacto con una persona de Córdoba que tenía reproductoras algunas de emú y estuvimos en contacto para conseguir huevos de emú y hacer una incubación. Lo que ocurre es que pasó todo esto de la pandemia, bueno, ¿y qué te voy a contar? Esto era imposible porque no sabíamos qué partes estaban confinados, qué pueblo, cuál sí, cuál no, horarios, que se podía salir, que no, y mira, decidimos dejarlo y ya está. Lo que sí os puedo decir, un saludo para Francisco desde Huelva, Francisco, ¿qué pasa? Pero ahora estamos haciendo una incubación de huevos grandes, os lo voy a contar, de todas maneras. Lo que pasa es que no sé si al final eso va a cuajar en un vídeo o una serie de vídeos o no. Os voy a decir el porqué. Aquí ya está empezando la calor y lo mismo que hay especies que ya han empezado a poner desde la primavera para acá, hay otras especies que ponen durante el frío hasta primavera, pero cuando ya empieza a apretar la temperatura, las primeras calores, pues dejan de poner. Y había un compañero que conocía a un amigo que tenía a otro amigo que tenía un ganso que todavía le estaba poniendo huevos, una gansa. Resulta que ha podido reunir 6 huevos de ganso, ¿vale? Pues hemos cogido esos 6 huevos de ganso, nos lo han traído y hemos comenzado una incubación con estos huevos de ganso. ¿Qué ocurre? Pues lo que pasa con estas cosas. Un compañero que tiene un amigo, que conoce a otro amigo, que tiene un ganso. Pues entonces los huevos están aquí en casa, estamos incubándolos, creo que llevan ya... Creo que este fin de semana hacen 2 semanas de incubación, ¿vale? Entonces, son huevos que no es lo mismo que cuando tú los coges de un familiar cercano, que ha seguido unos protocolos con los huevos, seguro, o cuando hemos hecho esto con huevos de nuestras gallinas, que tenemos pocas, pero que para coger una docena y hacer una prueba, pues miramos por ellos y sabemos que vienen con calidad, entre comillas, ¿no? Con mayor porcentaje o posibilidades de porcentajes de éxito. Pero así todo, aunque salieran mal, pues posiblemente pues, nos sirva para coger experiencia e incubar. Pero claro, si saliera aunque sea uno, tendríamos cosas para comentar. Pero si los huevos vinieran
claros o no vinieran en condiciones y hacemos una incubación y no sale ninguno, es que sacamos claro de eso, que tenemos que tener conciencia de que hay que comprar a compradores cercanos o que veamos que son responsables o que te dan ciertas garantías, ¿no? Entre comillas. Lo que pasa también muchas veces es que si nos llegan huevos como estos de ganso, sin saber cómo vengan, pues nos tenemos que arriesgar, ¿no? Porque tenemos ganas y porque nos puede la impaciencia de sacar esa especie grande, ¿no? Seguimos saludando a todos los que poquito a poco estáis ahí y os vais incorporando, ¿no? Pues lo dicho, mira, os he contado lo de los gansos por un compañero que nos decía lo de huevos de avestruz. Antes por aquí cerca había huevos de avestruz por todos lados, porque cuando salió el tema de la peste porcina aquí en España, empezaron a proliferar las granjas de codorniz, iba a decir, de avestruces, para intentar introducir esa carne, el aprovechamiento de esos animales. Estuvieron un tiempo, muchos proyectos, pero la verdad es que después, desde Alicante, un saludo también por ahí, Edgar, pero después fueron cayendo y donde había muchas prácticamente desaparecieron. Por aquí cerca de Marchena, en Écija había una y por aquí por otros sitios había también otras granjas y los huevos creo recordar que estaban a 10 euros tan solo, ¿eh? Huevos fértiles para incubar de avestruz. Por aquí lo que sí he mirado por páginas de criadores y demás, lo que sí son más accesibles son los emú y los ñandú, que son primos hermanos prácticamente y que son de menor tamaño, evidentemente, que el avestruz, pero no dejan de ser huevos de un buen tamaño, ¿vale? ¿Que lo tengo en agenda? Pues sí, iremos avanzando poco a poco, pero como veis, hoy estamos con el termostato STC 3028 que nos va a ocupar durante una serie de vídeos cuando tengamos tiempo para centrarnos con él, pero que hay muchos temas y vamos abarcando poquito a poco, pasito a paso y que desde luego mi intención, por supuesto que sí, se lo digo a ese compañero y a todos los que estáis por ahí, es incubar huevos de mayor tamaño. Por cierto, voy a tardar unos segundos, voy a dejaros ahí enfocando el termostato STC y voy a ir por uno de los huevos de ganso para que veáis el tamaño en comparación con este dispositivo y con mi mano, que tampoco tengo una mano demasiado grande. Dadme unos segundos y ahora voy por él. Bueno, ya estoy aquí. He ido porque lo tenía en otra habitación. Y fijaros, aquí está, fijaros, qué pedazo de huevo de ganso que estamos incubando. Ahora no pasa nada, no preocuparos por la temperatura, porque ya digo que tenemos una temperatura altísima. Y fijaros, he cogido un huevo de gallina para que veáis la comparación. ¿Qué os parece? Fijaros el tamaño de un huevo de gallina normal y un huevo de ganso. Y este no es de los más grandes, ¿eh? Hay un par de ellos que desde luego la gansa se quedó tranquila cuando los puso. Fijaros la diferencia de tamaño entre un huevo de ganso y este huevo de gallina, que los he cogido rápidamente a modo de ejemplo. ¿Qué me decís? ¿Habíais visto huevo de ganso? En fin, tenemos que hacer una quedada, dice Jordi, con nuestras incubadoras caseras en Marchena. La verdad es que ahora mismo no es buena idea, por una sencilla razón, porque estamos todavía con el tema del coronavirus, ¿no? Evidentemente, Jordi, estamos todavía con el coronavirus y no veas. Manuel dice, yo saqué 2 ocas con una gallina, con una quica. Por cierto, que nosotros aquí ya estamos vacunándonos y un servidor ya se ha puesto la primera vacuna del coronavirus y en 2 o 3 semanas, pues cita para la siguiente dosis, ¿no? Para la segunda. ¿Qué queréis que os diga? Fijaros, ya se está viendo movimiento. Demetria Díaz dice que la salude. Pues ahí va eso. Un saludo para Demetria. Ya se está viendo algo de movimiento, ¿no? La verdad es que todavía hay países que están en lo peor de esta pandemia, dependiendo de la zona, es triste, pero es así. Por aquí ya se están planeando algunas cosas para después de verano y demás.
para finales de verano y cuando empiece el otoño y demás. Francisco dice, en mi casa el higrostato funciona muy bien, pero el termostato es muy lento al medir. Sí, ocurre, hay dispositivos que son más rápidos y otros más lentos, pero eso le ocurre también a los termómetros digitales. Los hay más rápidos y más lentos. Cada uno tiene sus ventajas, no creeros, ¿eh? Demetria, saludos. Lo que os estaba diciendo, para final de verano, pues posiblemente ya empecemos a ver anunciándose por ahí diferentes eventos como antes, ¿no? Ferias de gallinas, ferias de ganado, exposiciones de animales. Yo creo que sí, ¿no? Habrá restricciones, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Esto todavía le queda. No creeros que todavía hay que hacerlo poquito a poco, pero yo pienso que si sigue la cosa medio bien, posiblemente a corto plazo, después del verano, ya se vean o se anuncien carteles con ferias, exposiciones y demás, ¿no? Concursos y algo de lo que había anteriormente a la pandemia, ¿no? Ahí pues siempre intentaremos en la medida de lo posible acudir a grabar y a recabar información y a coger experiencia. Si alguno me veis, pues me saludáis, echamos un rato y por supuesto, porque no intercambiamos ahí algunas cositas y si nos tenemos que tomar algo para echar el rato, sin problema ninguno, ¿vale? De esto se trata, ¿no? Si me veis en una feria o en una exposición o lo que sea, pues mira, echamos un rato y hablamos y ya está, ¿no? Lo que pasa es que organizar cualquier cosa de esa, primero que yo no tengo infraestructura de ningún tipo y posiblemente tampoco tiempo como para organizar una quedada o algo así por el estilo. Para nada. No sabría, no sabría cómo hacerlo, no sabría cómo poder organizar una cosa así y estas cosas son imprevisibles porque lo mismo no se presenta a nadie, lo mismo me quedo solo allí con Raúl, o lo mismo venís 4 o 5, que yo encantado, o lo mismo os presentáis 100 y no hay sitio para hacerlo. Por eso que es todo tan imprevisible y en este tiempo tan complicado que ni se nos pasa por la cabeza, ¿vale? Quién sabe si en un futuro, pues a lo mejor coincidimos, como digo, en alguna feria, en alguna exposición o en alguna cosa de este tipo que a mí me gustaba acudir a verlo y echar por allí una mañana o una tarde y disfrutar de esta afición que hemos tenido desde siempre y que a mí personalmente me encanta, ¿no? Lo dicho, pues poco más, ¿no? Al final estábamos hablando del dispositivo, voy a echar los huevos un poquito para adentro para que no rueden. Y aquí está, pues que hablaremos de este termostato higrostato, doble salida de relé, que conexiones no tiene mayor problema, pero que lo vamos a ver detenidamente y que espero que si lo tienes, pues me gustaría, si estás en directo ahora o nos estás viendo ya después cuando ya haya finalizado este vídeo, que nos comentes si has utilizado este dispositivo, que cómo te ha ido, que cómo te ha funcionado, que qué resultados te ha dado, que si lo recomendarías o no, si lo recomiendas, ¿por qué? Y evidentemente igual, si no lo has, no has salido contento de él, ¿por qué no has salido contento de este dispositivo? Me dice Demetria que cuánto nos ha costado, pues lo dije al principio, alrededor de 7 euros más o menos. Hay en algunos sitios que cuesta un poco más y otros que yo creo que mirando y buscando se puede encontrar aún más barato, aún más económico, ¿vale? Depende de dónde miremos, porque ya digo que es un dispositivo bastante frecuente de encontrar y ya digo, muy utilizado. Manuel de Galicia me pregunta que si en AliExpress, correcto. Este lo encargamos en AliExpress junto con otras cosas que ya iremos desvelando poquito a poco. Ahí Jordi dice 360, ¿veis? Bueno, este lo ha sacado por la mitad de lo que prácticamente nos ha costado a nosotros. Ya digo que buscando y comiéndote la cabeza se puede encontrar muchísimo, muchísimo más barato. Pues nada más, que buena noche o buena tarde a los que estéis todavía a mediodía. El fin de semana lo tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina. Nosotros mañana viernes trabajamos.
y durante el fin de semana pues ya iremos viendo de qué va el vídeo del próximo sábado. Y ya digo, nuestra intención es, ya os lo dije anteriormente, hacer los máximos directos que podamos. Si tenemos excusas como por ejemplo hoy que hemos recibido este dispositivo, en vez de grabarlo y una cosa tan fría, hacer un directo como hoy, comentar además otras cosas, ¿por qué no? Pues hacer un pequeño directo que no nos cuesta trabajo y más fácil, y así tomamos un poquito contacto entre nosotros. Que gracias a todos los que estáis ahí, que si no estáis suscritos, animaros a que os suscribáis, que activéis la campanita y así tendréis notificaciones cada vez que subamos vídeos o cada vez que hagamos un directo, porque hoy nos ha dado tiempo a anunciarlo a mediodía, pero otras veces a lo mejor pues surge la posibilidad y a lo mejor no los podemos anunciar por tiempo o porque no hubiéramos pensado hacerlo. Activando la campanita pues os llegarán esas notificaciones. Como siempre, dando las gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte para todos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.